Estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, ¿me pueden verificar si se ve la pantalla? Sí, profe, ya la podemos ver. Muchas gracias, tutora Yandri. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos a la tercera webconferencia. El día de hoy, 6 de marzo de 2023, iniciaremos a trabajar el punto 5, ítem 2 de la tarea 2. Vamos a hablar de la matriz inversa por el método de la matriz adjunta. La participación es importante a través del chat. Chicos, cualquier duda que se tengan nos la pueden expresar por medio del chat. Al final daremos, si nos queda algunos minutos, daremos tiempo para que puedan tomar algunos micrófonos y poder solucionar dudas. Mientras vamos desarrollando la web, la tutora Yandri va a iniciar. Cualquier pregunta, yo estaré atenta al chat para lo que necesiten y cuando yo inicie, la tutora Yandri estará atenta al chat para cualquier duda que tengan. Muchos éxitos a todos y bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Me permito compartir mi pantalla para iniciar la presentación de esta webconferencia. Como lo mencionó mi compañera Diana, vamos a trabajar el ejercicio número 5 de la guía de esta unidad 1 de la tarea 2, que trata los temas de vectores, matrices y determinantes. Para el ejercicio 5, el concepto específico que vamos a trabajar es la matriz inversa. ¿Qué es una matriz inversa? Es una matriz que al multiplicarla por la matriz dada, obtenemos la matriz identidad. Entonces, tenemos una matriz que puede ser de tamaño 3×3 o de cualquier tamaño cuadrada, esta matriz debe ser de tamaño cuadrada, se denota como a la menos 1 a su matriz inversa. ¿Cómo estará compuesta su matriz? También será del mismo tamaño, de forma que pueda realizar la multiplicación con la matriz original y al realizar esta multiplicación obtenga la matriz identidad. Esta matriz inversa se puede calcular por dos métodos diferentes que vamos a abordar en este ejercicio número 5. Uno de ellos es el método de Gauss-Jordan y el otro método es el método de la matriz adjunta. En esta webconferencia vamos a trabajar específicamente el método de la matriz adjunta. Para trabajar el método de la matriz adjunta necesitamos los siguientes elementos. Necesitamos el determinante de la matriz que estemos trabajando, necesitamos una matriz de cofactores, necesitamos una matriz adjunta. ¿Qué representa cada uno de estos elementos? El determinante de una matriz es un valor específico que me generaliza toda la matriz de la cual estoy hablando. La matriz de cofactores vamos a construirla a partir de una estructura específica que está compuesta por los cofactores de cada una de las componentes de esta matriz y la matriz adjunta, que será la transpuesta de la que hemos calculado anteriormente, que hemos llamado cofactores. Cuando tenemos estos elementos completos, vamos a llevarlo a esta estructura que me genera la matriz inversa. Esta estructura está dada por 1 sobre determinante de la matriz multiplicado por la adjunta de la matriz. Empecemos a iniciar a calcular cada uno de estos elementos. Arranquemos entonces por recordar cómo se calcula el determinante de M. Para calcular el determinante de M existen diferentes métodos. Entonces, el determinante será un valor, un número real, solamente un coeficiente que me generaliza todos los términos de la matriz. Entre los métodos que tenemos para calcular el determinante de una matriz tenemos el método de cofactores. El método de cofactores consiste en hallar una pequeña submatriz de la matriz dada acompañada de los coeficientes de la fila o columna que yo tome como referencia. A continuación realizamos multiplicaciones entre estas submatrices, realizamos operaciones entre sumas y restas para obtener un solo valor. Esto de forma general está dado de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que este ejemplo lo vamos a trabajar como referencia la primer fila, entonces los coeficientes de cada una de mis submatrices serán los elementos que componen la primer fila.
En este caso, A sub 1, 1, que tenemos por este lado, es la primer componente de la primera fila. A sub 1, 1. Al tachar esta fila y esta columna, vamos a trabajar la componente que está en esta columna y en esta fila, y me queda una pequeña matriz de tamaño 2×2 compuesta por estas componentes. Tenemos la componente A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 2 y A sub 3, 3, que no son exactamente las que tenemos en esta pequeña submatriz. Ahora, para la siguiente componente tenemos estos signos van a ir intercalados de acuerdo a esta generalidad. En este caso, estamos trabajando la primera fila, por lo tanto, los signos irán positivo, negativo, positivo. Esto es una regla que vamos a utilizar todo el tiempo. Estos van alternados de acuerdo a la fila o la columna que estemos trabajando. En este caso, irán positivos, negativos, positivos. Al momento de trabajar la segunda fila, la segunda componente, entonces, tenemos como referencia la primera fila. Esa seguimos tomándola. Esas son nuestros coeficientes que me multiplican las pequeñas submatrices. Y ahora estamos trabajando la componente de la segunda columna. Por eso vamos entonces a omitir esa segunda columna para identificar cuáles son los elementos que me están formando la pequeña submatriz. En este caso tendremos estos elementos para el caso de la primera columna y estos elementos para el caso de la segunda columna, que son estos que tenemos aquí. Para el caso ahora de la tercer componente, vamos a sumar la multiplicación de su tercer coeficiente y tenemos, cancelamos, tenemos la primera fila de referencia y ahora vamos a trabajar con la componente que está ubicada en la tercera columna. Primer fila, tercera columna. Y las componentes que me quedan para estudiar la pequeña submatriz está formada por estas componentes, estas 4 componentes que me forman esta pequeña matriz de tamaño 2×2. Cuando he identificado cuáles son mis coeficientes con cada una de mis pequeñas submatrices, vamos a realizar operaciones dentro de ellas. ¿Qué operaciones? Vamos a multiplicar sus diagonales. Estas diagonales también tienen un orden específico y unos valores específicos. En este caso tendremos, siempre vamos a multiplicar primero como primer diagonal, esta primer diagonal, después de realizar la multiplicación entre estos dos coeficientes, este valor en medio de las multiplicaciones siempre será negativo. Siempre será negativo. Menos, entonces menos, la multiplicación de la segunda diagonal. Vamos a continuar con la estructura que tenemos aquí planteadas. Tenemos este menos por aquí, este coeficiente es por aquí multiplicando, y ahora entonces la multiplicación de la pequeña submatriz. Esta matriz tiene la multiplicación de esta primera diagonal, que son estas componentes que tenemos aquí planteadas, menos, este menos que va fijo, menos la multiplicación de esta segunda diagonal. Continuando con la estructura, tenemos por aquí más este coeficiente A sub 3 y ahora multiplicamos nuevamente la primera diagonal que está compuesta por estos elementos menos fijo y la multiplicación de las segundas componentes. Esto es en términos generales lo que realizamos para calcular el determinante por cofactores. Vamos ahora a verlo con un ejemplo. Tenemos la siguiente matriz de tamaño 3×3. Vamos entonces a trabajar nuevamente como referencia la fila 1. Vamos a trabajar esta primera fila como referencia, por lo tanto mis coeficientes serán 7 para la primera componente, 6 para la segunda componente y menos 4 para la tercera componente. Tenemos entonces, vamos a arrancar con la primera componente, trabajamos siempre primera fila como referencia. Y vamos a trabajar cada una de las columnas. Vamos entonces a iniciar por esta primera columna y los elementos que me quedan son 1, menos 2, menos 3,
1. Son los elementos que tengo aquí dentro de esta matriz. Además de ello, tenemos entonces multiplicado por el coeficiente que está en esa componente de la fila de referencia. Ahora, tenemos un menos fijo, recordando que los signos van a ir intercalados, tenemos un menos fijo, el valor de mi segunda componente de esa primera fila, que en este caso es 6. Ese es el coeficiente que me va a multiplicar los valores que me quedan en mi pequeña matriz. ¿Cuáles son los valores que me quedan en esa pequeña matriz? Los que al señalar la segunda columna que estamos trabajando en este caso, me quedan fuera de esta sección resaltada. Por lo tanto, me queda 0, menos 5, menos 2, 1. Vamos ahora con la tercer componente. La tercer componente, teniendo en cuenta los signos, será positiva. Será positiva y el valor que me acompaña esa tercer componente es menos 4. Entonces tendremos dos signos seguidos, no podemos dejarlos seguidos, los protegemos en paréntesis para a continuación multiplicarlos. Tenemos entonces más, que es fijo, del uso de este método para calcular el determinante, y menos 4, que es el signo de la componente. Ahora, trabajando esa tercer componente, vamos a señalar esa columna y nos queda entonces 0, 1, menos 5, menos 3, que son estos valores que tenemos aquí en esta pequeña matriz. Después de que hemos identificado cuáles son nuestras pequeñas matrices, empezamos a hacer las operaciones que quedan dentro de ellas. Estos coeficientes van a estar multiplicando y van a estar acompañando hasta el último paso en el que se pueda multiplicar, después de realizar todas las operaciones que se puedan hacer dentro de las matrices. En este caso, la primera diagonal, que es 1 por 1, aquí está planteado, el menos, que es fijo, antes de multiplicar la segunda diagonal, tenemos por este lado menos 3, menos 2. Solamente vamos a dejar planteado y en el siguiente paso continuamos haciendo las operaciones. Continuando con la estructura, tenemos menos 6, que es fijo. La primera diagonal está compuesta por la multiplicación de 0 por 1, aquí la tenemos, menos fijo, la multiplicación de la segunda diagonal, que en este caso es menos 5 por menos 2, aquí está planteado. Y para el caso de la tercer componente vamos entonces a multiplicar los signos. En este caso tenemos dos signos, más por menos es menos, y tenemos la multiplicación de las dos diagonales. La primera diagonal está compuesta por la multiplicación de 0 por menos 3, el menos fijo, y la segunda diagonal, que está compuesta por la multiplicación de 1 por menos 5. Ahora sí vamos a hacer las operaciones que nos han quedado planteadas. Tenemos entonces, para el caso del primer término, 1 por 1, que es 1. Tenemos menos por menos, que es más. Por este menos de afuera nos sigue quedando la respuesta negativa. Y en cuanto a números, 2 por 3 es 6. Para el caso de la segunda componente tenemos el menos 6 sigue estando intacto. En el primer término tenemos 0 por 1, que es 0. Tenemos un menos por menos, más por menos, menos. La respuesta será negativa y 2 por 5 es 10. En cuanto a la tercer componente, tenemos más por menos, menos para el menos 4, 0 por menos 3, que es 0, menos por más, que es menos, por menos, más. Y 1 por 5 es 5. Hemos terminado de realizar las operaciones de las multiplicaciones que teníamos planteadas. Ahora nos quedan dentro de los paréntesis planteadas sumas y restas. Vamos a realizarlos. En el caso de la primera componente tenemos 1 menos 6, que es igual a menos 5. En el caso de la segunda componente tenemos 0 menos 10, que es igual a menos 10. Y en la tercera componente tenemos 0 más 5, que es igual a 5. Teniendo ya solamente un término dentro de los paréntesis, estos me están representando una multiplicación con los coeficientes que tengo por fuera de cada uno de ellos. Vamos entonces a efectuar las multiplicaciones. Para la primera componente tenemos más por menos, que es menos, 7 por 5, 35. Para la segunda componente tenemos menos por menos, que es más, y 6 por 10, que es 60. Para la tercera componente tenemos menos 4 por 5, que es menos 20. Ahora solamente tenemos planteadas sumas y restas. Las efectuamos. Menos 35
más 60 menos 20, lo que es igual a 5. Este será entonces el valor del determinante de esta matriz. Recordando entonces que el concepto nos decía que era un valor que me representara la matriz, entonces en este caso el valor numérico, un valor que está en el conjunto de los números reales, en este caso es el número 5, es el determinante de mi matriz. Profe, ¿me comentas por favor cómo vamos por ahí en el chat de preguntas? Hasta el momento no hay preguntas, profe. Quería solicitar a los estudiantes si de pronto no está funcionando el chat. Tenemos a Jorge Luis Nariño que tiene alzada la mano. Vamos a darle el micrófono un momentico para ver que nos confirmen si de pronto el chat no está funcionando. Diría que no, porque de hecho yo no pude verlo ahorita que quise escribir, no está. Ah, ok, ok. Entonces daremos, muchas gracias, profe, ahí por la solicitud. Pero por aquí ya nos escriben, dame un segundito. No, no. Entonces vamos a dar micrófonos, unos 5 minuticos para ver cómo van de dudas los compañeros que tienen aquí alzado. Jorge Luis tiene alzada la manito, entonces le voy a habilitar el micrófono a Jorge Luis Nariño. ¿Ya puedes Listo. hablar, Jorge? Buenas noches, profesores, compañeros. Tengo una pregunta, profe. Es que, digamos, al momento de calcular el determinante 7, la duda mía es por qué, digamos, inicio a lo que resuelve en X, por qué inicia en menos y después al otro lado, cuando soluciona el del 6, ¿por qué sigue menos? ¿No se supone que es menos, más, menos? Sí, esa es la duda. Muchas gracias. Listo. Los signos que van a ir intercalando son los signos que tenemos aquí afuera para los coeficientes. Entonces, estos son los signos, el que me acompaña al 7, el que me acompaña al 6 y el que me acompaña al -4, que son los valores de la primera fila. Estos son los signos que van a estar intercalados. Entonces, en el caso del primero, debe ir positivo. Y como mi componente es positiva, entonces no se afecta ese signo, sigue siendo positivo. Para el caso de la segunda componente, es negativa. Debe ser negativa y como mi componente es positiva, entonces sería más por menos, seguirá siendo negativa como me lo indica el determinante. Para el caso de la tercera componente debe ser positiva, entonces devolvámonos nuevamente a mirar los signos positiva, negativa, positiva. Pero esta componente sí es negativa por el signo de este -4. Entonces, por eso la hemos encerrado en un paréntesis para identificar que este más es el que va alternado de los determinantes y este menos es el que me está acompañando el coeficiente de esta fila con esa componente. Pero estos menos de la mitad, si esos menos, si siempre son fijos. Los que van alternados son los de afuera que me acompañan las componentes y los menos de adentro de las multiplicaciones de las matrices, esos sí siempre van fijos. Por favor, me confirma si tu duda ha sido aclarada. Sí, señorita, muchas gracias, muy amable. Listo, gracias. Profe, aquí tenemos algunas manitos alzadas, entonces voy a darles micrófono para que expongan sus dudas, ¿listo? Listo, profe. Micrófono para Glenturi Castillo. Micrófono, Glenduri. Si quieres, puedes habilitarlo para que puedas exponer tu duda. Doctora, muy buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Doctora, qué pena, de pronto entré un poquito tarde por cuestiones laborales y me perdí de dónde sale la componente 7, 6 y -4, porque en un ejemplo que yo estaba mirando, apoyándome pues por internet, aparecía X, Y y Z, y yo estaba realizando el ejercicio con esas componentes, reemplazando el 7, el 6 y el 4 por X, Y y Z. No sé, entonces aquí quedé un poco perdido y confuso con ese tema.
Listo. Estas componentes 7, 6 y 4 son las componentes que presentan la fila o columna que tú hayas elegido tomar como referencia. En este caso, estamos trabajando como referencia la fila 1. Mi fila de referencia es la fila 1, esa la voy a tener resaltada todo el tiempo y voy a ir resaltando las columnas de acuerdo a la componente que estemos trabajando. Como mi fila de referencia es la fila 1, entonces si voy a trabajar la primer componente, mi primer componente de la matriz pequeña estará multiplicada al finalizar por 7. La segunda componente estará multiplicada por 6. Y la tercer componente estará multiplicado por menos 4. Entonces, estas componentes salen de acuerdo a la fila o columna que tú hayas decidido trabajar como referencia. De pronto, si lo estás trabajando en términos generales como X, Y, Z, de pronto lo están haciendo para trabajar la parte del producto cruz entre vectores, que se maneja de la misma manera, pero como por lo general tenemos dos vectores, entonces complementamos con unas componentes en términos generales que pueden ser X, Y, Z o Y, J, K, de acuerdo a los valores que le queramos dar. Aquí tenemos valores específicos porque tenemos ya una matriz más grande y para formar las pequeñas matrices, estas pequeñas matrices estarán multiplicadas por coeficientes de la fila o columna que tomes como referencia. ¿Me avisas, por favor, si tu duda ha sido aclarada? Sí, tutora, listo. Yo lo entendí cuando, bueno, en este caso porque la matriz es de 3 por 3, ¿verdad? Pero en el caso, digamos que está hallando el producto cruz y solo nos dan el vector U y el vector B y cada uno con 3 componentes, pues puedo para hallar el producto cruz utilizarlo con las componentes X, Y y Z. Sí, señor, exactamente de esa manera funciona. Para vectores que solamente tengas dos vectores, complementas con X, Y, Z para realizar, básicamente se realiza este mismo procedimiento. Ok, tutora, muchísimas gracias. Igual esa se comprueban en GeoGebra, normal. Sí, señor. Bueno, gracias, tutora, muy amable. Bueno. Bueno, vamos a dar unas 2 preguntas más, chicos, porque yo me encuentro en Cali y va a empezar a llover. Entonces, esto nos puede quitar una parte de la web que es importante. Tenemos que tener claro que esto que la tutora Yandre está haciendo ya se realizó en la web conferencia 2. Entonces vamos a dar espacio para otras 2 preguntas. Glendury, si quieres puedes bajar la manito. Voy con Jair y Cindy, ¿listo? Para que la tutora solucione aquí estas últimas 2 dudas para poder entrar a la matriz inversa y que no tengamos problema con la conexión, ¿listo? Y al final, si ya nos queda un tiempito, pues damos un poquitico más de entrada a las diferentes dudas que tengan. Entonces voy a darle micrófono a Jair. Yair, ya tienes habilitado tu micrófono, puedes ingresar a dar tu pregunta. Buenas noches. Buenas noches. No, pues la verdad tenía una pregunta, pero pues no sé si de pronto quita mucho tiempo, pues yo miraría la web conferencia número 2. La verdad es que no he podido, porque mi pregunta era esa: ¿cómo hago yo para comprobar si la determinante que me dio está bien? Ah, listo. Ya apenas terminemos de explicar toda la parte del determinante, pasamos a cómo utilizar algunas herramientas computacionales como GeoGebra o Symbolab para realizar la comprobación de esto. Pero entonces, apenas terminemos de explicar los dos métodos, pasamos a las comprobaciones. Listo, ya vamos para allá. Ok, gracias. Vale. Damos micrófono a Cindy para que pueda exponer su pregunta y continuamos. Recordemos que estamos haciendo un recorderis del determinante para poder entender cómo se va a hacer la inversa, ¿listo? Por eso la tutora Yandre está volviendo a explicar lo determinante, pero lo pueden encontrar en la web 2. Vamos con Cindy. Buenas tardes. Profe, mi preguntita es sencilla. ¿El determinante puede dar 0? Sí, señora.
el determinante puede dar 0, sin embargo, para estos ejercicios difícilmente vas a encontrar ese caso, pero sí puede dar. Para que dé 0, las matrices tienen que cumplir características particulares entre sus filas y sus columnas, pero sí es posible que lo haya. A mí me dio 0, no sé. Para el ejercicio 5. No, para el 6. No hay problema. Lo verificas en alguna herramienta, pues si te da 0, está bien. Bueno, listo. Gracias, profe. Listo. Listo, profe. Entonces ya con eso vamos a dejar las preguntas hasta ahí. ¿Continúo? Listo, profe. Listo. El método para calcular el determinante es la regla de Sarrus. La regla de Sarrus consiste en agregar 2 filas o 2 columnas de mi matriz original para este caso se ha decidido duplicar las 2 primeras filas. Entonces, hasta aquí, voy a resaltar, hasta aquí ha terminado mi matriz y estas 2 filas son las filas que se han duplicado. Esta es la primera y segunda fila. Simplemente se duplican las 2 filas tal cual como están sus componentes para completar y poder realizar estas multiplicaciones en diagonal. Iniciamos por las multiplicaciones que en esta parte están pintadas de azul. Multiplicamos estas diagonales, estas componentes, y a esas componentes le vamos a restar la multiplicación de las componentes que están aquí coloreadas de rojo. Vamos con un ejemplo de esto. Tenemos esta matriz de tamaño 3 por 3 y en este ejemplo se ha decidido duplicar las 2 primeras columnas. Entonces, aquí termina mi matriz original y duplicamos las 2 primeras columnas. Esta es mi primer columna tal cual como me la dio la matriz original, y esta es mi segunda columna tal cual como está la matriz original. Después de que hemos duplicado las filas o columnas que vamos a trabajar, en este caso columnas, empezamos a hacer las multiplicaciones en diagonal. En este caso tenemos 8 por 3 por 9, por aquí tenemos 4 por 0 por menos 2 por 1 por 0. Aquí están planteadas esas multiplicaciones que acabo de mencionar. 8 por 3 por 9 es esta primer diagonal, más 4 por 0 por menos 2, que es esta segunda diagonal, que es este segundo término, más la multiplicación de la tercera diagonal, que es menos 2 por 1 por 0. Aquí están planteadas las multiplicaciones de estas diagonales que están en este caso coloreadas de amarillo, y a estas le vamos a restar las multiplicaciones de las siguientes diagonales. Las siguientes diagonales están dadas de la siguiente manera. Menos 2 por 3 por menos 2, que es este primer término, más la multiplicación de esta diagonal que está dada por 0, 0, 8, aquí está, más la multiplicación de 9 por 1 por 4. Aquí tenemos las multiplicaciones planteadas. Estas multiplicaciones de verde son las multiplicaciones de las diagonales amarillas, menos las multiplicaciones de las diagonales moradas. Están planteadas nuestras multiplicaciones. Vamos ahora a realizar las multiplicaciones planteadas. Para este caso tenemos 8 por 3 por 9, que es igual a 216. Para el segundo término tenemos más por menos, que es menos. 4 por 0, 0 por menos 2, 0. Para el tercer término tenemos más por menos, es menos. 2 por 1 por 0, que es igual a 0. Ese es mi primer término, que son los términos de las diagonales amarillas. Para el caso de las segundas diagonales tenemos menos la multiplicación de menos 2 por 3 por menos 2, que en este caso es 12 positivo, más 0 por 0 por 8,
que en este caso es 0, más 9 por 1 por 4, que en este caso es 36. Realizamos las sumas y las restas que han quedado por dentro de los paréntesis y tenemos 216 menos 0, que es 216, menos 12 más 36, que es igual a 48. Tenemos por aquí esta resta, 216 menos 48 es igual a 168. Con esto hemos terminado de realizar el cálculo del determinante por el método de la regla de Sarrus. Entonces, nuevamente, este consiste en duplicar dos filas o dos columnas, en este caso dos columnas, y realizar las multiplicaciones de las diagonales que han quedado de a tres componentes. Realizamos las multiplicaciones de estas primeras diagonales, de las diagonales amarillas, y a eso le restamos la multiplicación de este caso las diagonales moradas. Hacemos las multiplicaciones que quedan pendientes, a continuación las sumas y las restas y finalmente concluimos cuál es el determinante. Profe, no sé si paso muy rápidamente a lo del determinante en este momento o si lo haces tú al fin, cuando vayas a calcular las matrices. Sí, profe, yo creo que es mejor ya pasar a la de la matriz y cualquier duda que tengan los muchachos al final, miramos la parte de la demostración. De todos modos, yo voy a necesitar matrices ahorita en GeoGebra y les explico a ellos cómo poder demostrar la parte del determinante. Exacto, profe. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú puedas continuar. Dale, profe, muchas gracias. ¿Me confirma, profe, si se ven mis diapositivas? Sí, señora. Ok. Bueno, chicos, como recordamos, estamos diciendo que esta parte del determinante, pues ya la habían tratado en la web 2. Entonces vamos a iniciar con la web 3. Prácticamente en esta parte hicimos un recorderis de la web 2 porque necesitamos para la matriz de cofactores hallar el determinante. Entonces, para poder hallar la matriz de cofactores, chicos, ¿qué es? Nada más, nada menos que, dada una matriz, nosotros vamos a quitar filas y columnas. Aquí vamos a entender por qué en unas partes, cuando el determinante viene con más, menos, más, luego en la segunda fila sería menos, más, menos, y en la tercera fila sería más, menos, más. ¿De dónde sale esto? Vamos a explicarlo muy rápidamente. La matriz de cofactores es, dada una matriz original, yo quito una fila y quito, una columna y una fila. Entonces, por ejemplo, al hacer esto, esta posición es la 1, 1, primera fila, primera columna. ¿Qué me dice? ¿Cómo se comporta la matriz de cofactores? Me dice que es menos 1 elevado a la i más j. I y j son la posición de la fila y la columna. Aquí sería 1 más 1 por el determinante del cofactor que me quede aquí. Miren que cuando quito fila y columna me va a quedar, por ejemplo, M22, M23, estos que están aquí, M32 y M33. Estas son las posiciones que van a tener sus números en su matriz. Cuando uno suma 1 más 1, pues me daría menos 1 a la ¿cuánto? A la 2 por ese determinante. Pero ¿cuánto es menos 1 a la 2? Menos 1 por menos 1 me da 1, o sea que el signo vendría siendo positivo. Esta parte que está aquí es para explicar de dónde sale el más y el menos. Muchas veces nos lo preguntan. Pero ustedes de esta situación, ¿qué deben saber? Que cuando uno toma, por ejemplo, en el ejemplo que tengo aquí, la M13, ¿qué pasa cuando quiero, por ejemplo, la fila 1 y la columna 3? Entonces, permítanme, yo borro aquí. ¿Quién va a estar en esa componente? Entonces me dice, mira, quita la fila 1 y la columna 3. ¿Cómo se comporta la matriz de cofactores? Me dice, es menos 1 elevado a la 1 más 3 por el determinante de la submatriz que queda. ¿Quién queda? M21, M22, M31 y M32. Estas son posiciones porque van a ser números. Pero ¿qué debo saber ahí? Que 1 más 3, ¿cuánto me da? 4. Entonces quedaría menos 1 a la 4 y por eso pues me da positivo, porque menos 1 por menos 1, 4 veces daría 1 por el determinante. Entonces en el ejemplo que tengo, miren que el menos 1 a la 4 es positivo. Entonces, ¿qué es importante saber de la matriz de cofactores? Que siempre se va a comportar menos, más para la primera fila,
Para la segunda sería menos, más, menos. Y para la tercera, más, menos, más. ¿De dónde sale eso? De esta formulita. Ya vamos a aterrizar todo esto con un ejemplo. Entonces, cuando usted quiera hallar la matriz inversa, dada su matriz original, para poder hallar la inversa yo necesito, va a ser 1 sobre el determinante, por eso necesito hallar el determinante, y la profe Yandri hizo una introducción para poder hallar el determinante, y necesitamos la adjunta. Pero ¿quién es la adjunta? La adjunta es la matriz de cofactores transpuesta. Entonces, lo primero que yo debo hacer es hallar el determinante y tener la matriz de cofactores. Cuando tenga la matriz de cofactores, debo hacer su transpuesta y luego aplico este producto. ¿Qué es importante tener en cuenta en la matriz de cofactores? Que siempre la primer componente de esa matriz va a ser positiva, la segunda negativa y la tercera positiva para la primera fila. En la segunda fila va a ser negativa, positiva y positiva. ¿Y qué significa esto que está aquí? Pues simplemente yo quiero, por ejemplo, quitar la fila 2, columna 1. Entonces, si quito la fila 2, columna 1, estaría en esta posición. Me dice la matriz de cofactores que es negativa. ¿Y quiénes van a quedar aquí? Queda el menor de 1, M12, M13, mírenlo acá, M32, M33. Por eso volvimos a hacer recordar cómo se calcula el determinante de una matriz 2×2, que ya lo explicó la profe, que es multiplicar diagonales principales menos diagonales secundarias. Entonces, ¿qué es importante para resumir aquí? Cuando usted tenga su matriz original, la matriz de su ejercicio, para poder hallar la inversa necesita esta fórmula, el determinante y la adjunta. Para hallar la adjunta necesita la matriz de cofactores transpuesta. ¿Y dónde sale la matriz de cofactores? Aquí está toda la fórmula de la matriz de cofactores. Entonces, ¿qué es importante de la matriz de cofactores? Reitero, los signos más, menos, más. Mírenlo acá, más, menos, más. En la fila 2 sería menos, más, menos. Y en la fila 3 sería más, menos, más. Y va a quedar por el determinante de quitar fila y columna. Por ejemplo, si yo quisiera esta de aquí, entonces yo digo, ok, quito la fila 3 porque siempre es fila primero y la columna 2. Cuando quito esto, ya sé que la matriz de cofactores me dice que esa es negativa. ¿Y quiénes me sobreviven? M11, mírenlo acá. M13, mírenlo aquí. M21, mírenlo acá. Y M23. Y ya lo que queda es hallar el determinante. Entonces vamos a aterrizar todo esto con un ejemplo. Entonces, me dan esta matriz, ¿ok? Yo a esta matriz, así como el punto 5 de cada uno de ustedes, le quiero hallar la inversa. ¿Qué debo hacer primero para hallar la inversa? Hallar el determinante. Aquí están todos los pasos de cómo hallar el determinante, utilizando, mire que han utilizado la primera fila, lo que explicó ahorita la profesora Yandri. 2 y me queda fila y columna, me queda este primer menor, mírenlo acá. Luego viene un menos, porque así siempre se comporta el segundo coeficiente y obviamente quitaríamos fila y columna, y entonces me queda ahí el menor y así similarmente para la tercera. Ya la profe explicó esto, cómo hallar el determinante aquí me da -8, ¿listo? Ahora yo voy a explicar qué vamos a hacer con este determinante. Una vez yo tenga el determinante, lo que necesito es la matriz de cofactores. Entonces, otra vez, ¿cómo voy a hallar la matriz? Entonces, atención todo el mundo aquí, ¿cómo va a salir esto que está acá? Siempre saber los signos, más, menos, más. ¿Listo? Entonces, para la primera va a ser más, menos, más. Ahora, para la primera columna, primera fila y primera columna, entonces, primera fila, primera columna, las borro como si no existieran. ¿Y quién me sobrevive? Esto que está acá. Y miren, aquí coloco el cofactor. ¿Va? Luego, para mi primera fila, segunda columna, que sería la posición que está aquí, tiene que ser negativo, mírenlo acá. ¿Y quién sobrevive? 1, 1, mírenlo acá, -1 y 0. Aquí ya está el -1 y 0. Para la tercera componente de esta matriz de cofactores, me dice que la tercera componente, siempre es bueno que tengan este esquema porque este les va a decir el signo, tiene que ser positivo. Esto no es que se vaya a sumar acá cada entrada, ¿no? Esto me va a dar una entrada, cada cofactor me va a dar una única entrada, solo que yo necesito los signos más, menos, más. Ahora, para esta, pues dice, quitamos la primera fila y la tercera columna.
En el caso de mi matriz sería esta fila y esta columna. Ya no tengo en cuenta quién queda aquí. Para el determinante sí, para la matriz de cofactores no. En la matriz de cofactores yo lo que necesito es el signo. Como es positiva, va positiva. ¿Y quién me queda aquí? 1 menos 2, 1 menos 2, mírenlo acá, menos 1 y 3. Ahí estaría mi primera fila de mi matriz de cofactores. ¿Listo? Y ya sé que el determinante me dio menos 8. Voy para mi segunda fila, entonces atención, en mi segunda fila debo tener cuidado porque se comporta menos, más, menos. Entonces ya sé que la primera componente va a ser con menos, la segunda con más y la tercera con menos. Importante tener este mapa, reitero. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, para la primera componente en mi matriz de cofactores voy a quitar la segunda fila y la primera columna. ¿Quién va a quedar aquí? Miren, menos 1, menos 3, 3 y 0. Vean aquí el cofactor. ¿Listo? Análogamente, pero ya sabiendo que esa va a ser negativa. ¿Por qué? Por fórmula. En la siguiente voy a quitar otra vez mi fila 2 y mi columna 2. En esta parte me dice que el cofactor es positiva. Entonces, ¿quién sobrevive? 2 menos 3, mírenlo acá, 2 menos 3, menos 1 y 0. Ahí está la formulita. Y para el tercer coeficiente de esa matriz, entonces sé que el tercero, como es negativo, lo coloco aquí y digo fila 2, porque estamos en la fila 2, columna 3, borramos, ¿cierto? Y entonces ahí, ¿quién sobrevive? 2 menos 1, mírenlo acá, 2 menos 1, menos 1 y 3. Y quedan en las barritas porque voy a hallar el determinante de esta matriz 2 por 2 o de este menor. Luego, para la última fila, entonces vamos a decir, para la componente que va aquí, vamos a quitar la tercera fila y la primera columna, entendiendo que aquí es positivo. Positivo, borro eso, me olvido, y ¿quién sobrevive? Esto que está acá. Mírenlo allí. Luego, la que sigue, entonces sería negativa. ¿Por qué? Porque así me lo dice la formulita. Recordemos que si queremos saber de dónde sale este más, menos, más, es pues por el menos 1 elevada a la posición. ¿Listo? Aquí sería fila 3, columna 2. Entonces esto me da 5, sería menos 1 a la 5. Y por tanto eso me da menos 1 o menos. Y por eso sale este menos. ¿Listo? Ahora, después de que yo quito fila y columna, ¿quién sobrevive para el menor? O para la matriz 2 por 2. Fila 3, columna 2, quito. ¿Quién queda? 2 menos 3, mírenlo acá, con todo y signo, 1 y 1. Mírenlo aquí. Y finalmente hago la misma situación con la última componente de la matriz, sabiendo que es positiva. Miren acá el positivo. Y entonces vamos a quitar fila 3, columna 3. Una vez hacemos eso, sobrevive este menor. Ya lo que queda, esto chicos, es el corazón de este ejercicio, porque aquí ya está todo, porque tenemos los signos. Ya lo que queda es hallar los determinantes de esa matriz 2 por 2. Entonces, siempre dejemos los signos para no perdernos. Y ahora decimos, menos 2 por 0, ¿cuánto me da? 0. Y siempre hacemos diagonal principal menos, este menos es de fórmula, diagonal secundaria, 3 por 1, 3. Análogamente lo hacemos acá, 1 por 0, 0, menos de la fórmula, 1 por menos 1, eso me da menos 1. Si yo coloco esto así se ve muy raro, entonces por eso hacemos ese menos 1 entre paréntesis. Pero pilas porque la multiplicación de la diagonal secundaria me da más por menos, me daría menos, y 1 por 1, 1. Por eso sale ahí menos 1. Vamos a la tercera componente. Es positiva. Cuando es positiva es mucho más fácil porque no tengo tanto lío. 1 por 3, 3, menos, ¿por qué este menos? Este menos es de fórmula y multiplicamos diagonales secundarias. ¿Listo? Menos por menos me da más y 2 por 1, 2. Por eso me queda de esta manera. Análogamente vamos a hacer con cada uno de estos menores, entendiendo que para la fila 2 ya empieza con un menos, entonces debo tener cuidado porque el producto, el determinante que me dé aquí va a ser afectado por este menos de fórmula que sabemos que viene de la matriz de cofactores. Entonces quedaría otra vez diagonal principal menos 1 por 0, eso me da 0. Todo número multiplicado por 0 sabemos que eso es 0, sea positivo o negativo. Menos de fórmula diagonal secundaria. Pilas aquí. Este menos es de fórmula, lo debo colocar. Y ahora digo, menos 3 por 3. ¿Cuánto me da eso?
Menos por más me daría menos y 3 por 3, 9. Me da menos 9. Pero debo dejarlo en paréntesis por lo que acabo de decir. No puedo dejar esto así. Nunca se ve en la literatura eso. Entonces separo con un paréntesis de ayuda. Vamos a la siguiente componente que es más. Miren acá, entonces coloco más. 2 por 0, 0, diagonal principal, menos de fórmula. Menos por menos me da más y 3 por 1, 3. Ahí sale el 3. Continúo de la misma manera entendiendo que la siguiente componente es negativa. Tengo que tener mucho cuidado, este menos va a alterar todo esto, pero hago primero adentro el determinante, 3 por 2, 6, menos de fórmula, menos por menos me da más, 1 por 1 me daría 1. Y similarmente hago esto en la tercera fila. Entonces, la tercera fila empieza con un más y voy a hallar el determinante de esta submatriz. Menos 1 por 1, menos por más, menos 1 por 1, 1. Luego coloco este menos de fórmula, siempre es de fórmula. Y digo, diagonal secundaria, menos por menos más porque me queda menos 3 por menos 2. Menos por menos más y 3 por 2, 6. Por eso me da positiva. Vamos a nuestra siguiente componente que empieza con un menos porque estoy siguiendo el tablero aquí del coeficiente, los signos de la matriz de cofactores, perdón. Y digo 2 por 1, 2, menos de fórmula, más, menos por más me daría menos y 3 por 1, 3. Si ustedes se confunden en este aspecto, sáquenlo por acá aparte, este producto. Menos 3 por 1. Entonces uno dice menos por más me daría menos y 3 por 1, 3. Y ya saben que este menos que está aquí toca por fórmula. Y finalmente hago lo mismo en la última componente. Más por menos me daría menos y 2 por 2, 4. Menos de fórmula, diagonal secundaria, menos por más menos y 1 por 1, 1. Estas son cuentas, son operaciones, pero tienen que ser muy cuidadosos con las operaciones porque si no, no nos va a dar la matriz bien, la matriz inversa. Luego de esto, pues, ¿qué debo hacer? Debo hacer las cuentas que están aquí. 0 menos 3, eso me da menos 3. Y como hay acá un más, pues no hay problema, queda menos 3. Quedaría más menos 3 y sabemos que más por menos me da menos y por eso me da menos 3. La siguiente, menos por menos me da más, o sea que quedaría 0 más 1, pero como hay un menos afuera, quedaría menos 1. Vuelvo y lo hago aquí por si algo. Si nos perdemos en esa cuenta. Aquí las cuentas son fundamentales y los signos menos importantísimos. Menos 0. Primero destruyo el paréntesis. Menos por menos me da más. Sumo ahí dentro. 0 más 1 me daría 1. Y más por menos me da menos y quedaría menos 1. Por eso vive esta. ¿Listo? 3 menos 2 me daría 1 y queda más 1. Sigo en la fila 2, entonces quedaría menos. Menos por menos me da más, 0 más 9 me daría 9, pero como hay un menos afuera, quedaría menos 9. Lo voy a hacer aquí con más detalle. Entonces quedaría 0, menos por menos me da más. Y esto me daría menos 0 más 9, 9. Al final de cuentas, menos 9. Por eso aparece aquí. Más 0 menos 3 me da menos 3, porque pues 0 menos 3 me da menos 3, quedaría más menos 3, ¿listo? Aplico ley de signos y me da menos 3. Y así similarmente hago todas, 6 menos 1, 5, pero como hay un menos acá, me queda menos 5. Acá abajo, suma de negativos, menos 1, menos 6, menos 7, con este positivo que ahorita lo destruyo. Menos por menos me da más, entonces quedaría 2 más 3, que me daría 5, y por eso me da menos 5, porque hay un menos afuera. Menos por menos me da más, o sea que quedaría menos 4 más 1 y esto me daría menos 3. Y ya después de que tengo esto, dejo mi matriz de cofactores con sus signos respectivos. Recordemos que cuando inicia un número con un más, no hay problema en dejarlo solo, ¿listo? Entonces, por eso este 1 queda 1, ya sabemos que hay un más imaginario. Dejamos todos los que sean negativos y ya tenemos la matriz de cofactores. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta matriz? Debo hacer su transpuesta porque para eso es la adjunta. Pues continuamos acá. Miren esto. Una vez tengo la matriz de cofactores, debo hacer su transpuesta para hallar la adjunta. Entonces, ¿quién era mi matriz de cofactores? Esta que está aquí. ¿Cuál es la transpuesta? Recordemos que la transpuesta es poner las filas como las columnas, pero una forma fácil es que yo dejo la diagonal fija, la diagonal principal, y las diagonales secundarias se cambian de lugar. Entonces, el menos 1 pasa a donde estaba el menos 9, mírenlo, acá está el menos 1, que estaba aquí, pasa a ser donde estaba menos 9, y menos 9 pasa al lugar de menos 1. O sea, la que queda fija siempre en la diagonal para hacer la transpuesta
Y este menos 7 que está aquí va a pasar donde está 1, mírenlo acá, y 1 pasa aquí donde está menos 7. Y estos dos, como son lo mismo, da igual que se cambien, ¿no? Yo hubiera podido colocar aquí menos 5 con color rojo. Les digo que este es menos 5 y el 5 de color negro lo colocaría aquí. Una manera muy rápida de hallar la transpuesta. Si no, pues ustedes ponen las filas como las columnas. Y entonces ya tengo todos los ingredientes para poder hallar mi matriz inversa. ¿Cuáles son? Tengo mi adjunta, que ya sé que la adjunta es la transpuesta, acabo de transponer la matriz de cofactores, por eso les decía que el corazón es la matriz de cofactores. Si tenemos esto, tenemos todo, porque pues ya sabemos hallar el determinante, ya tengo mi matriz adjunta, que es la transpuesta de los cofactores, entonces, ¿cómo voy a hallar mi inversa? La inversa, ¿qué fórmula sigue? 1 sobre el determinante de A por la adjunta. 1 sobre el determinante por la adjunta, pero si yo multiplicara esto, pues yo sé que aquí hay un 1 imaginario, 1 por la adjunta me daría la adjunta, determinante por una, determinante. Entonces puedo colocar la matriz adjunta acá arriba y la divido sobre el determinante. Esa puede ser una forma, o la otra es tomar el 1/8. ¿Por qué 1/8? Porque resulta que el determinante me dio menos 8. Entonces sería 1 sobre menos 8 y multiplicar por cada componente por menos 3, por menos 9 y por menos 7. Por ejemplo, una manera fácil de verlo es dejar el menos 8 acá abajo, por lo que estamos diciendo, y el menos 8 entra a dividir a cada elemento. Miren, aquí el menos 8, acá el menos 8 divide cada elemento. Pero si yo no ingreso, otra manera es cómo se multiplica esto. Entonces quedaría 1 sobre menos 8 por 3. ¿Cómo se multiplica esto? Numerador con numerador, 1 por 3, 3. Aquí hay un 1 imaginario, menos por más me daría menos. 3 por 8, 8. Entonces ahí quedaría el 3/8. Acá era menos 3, aquí queda así. Y luego menos por menos me da más y por eso sale 3/8 positivo. Lo puedo hacer de esta manera, pero creo que la más fácil es dejar el determinante por debajo, que eso me va a dar un número, y el determinante divide a cada componente. Entonces, mira, menos 3 dividido menos 8, menos 9 dividido menos 8, menos 7 dividido menos 8. Y aplico ley de signos. Menos por menos me da más, menos por menos me da más, miren acá, menos entre menos me da más. Finalmente, así lo hago para cada componente, menos 1 sobre menos 8, menos entre menos me da más, es 1/8, menos entre menos me da más, 3/8, y menos 5 entre menos 8, también vuelve y me da menos entre menos me da más. 1 sobre menos 8, aquí ya esta componente sí es negativa, porque una positiva y negativa, menos entre menos me da más para la siguiente, y menos entre menos me daría más. Esta que está aquí, chicos, es la matriz inversa. ¿Por qué yo sé que esta es la matriz inversa? Porque si yo multiplicara a la f original por esta f, que nos decía la profe Yandri al inicio, eso me tiene que dar la matriz identidad. Es decir, la matriz que tiene puros unos en la diagonal y ceros en las demás partes. Pero esto no tenemos que hacerlo en el ejercicio, ¿listo? Tenemos es que simplemente hallar la inversa, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a verificar que esta inversa nos quedó correcta? Entonces, ahí vamos a utilizar a GeoGebra. Vamos a pedirle a GeoGebra que nos calcule la inversa de una matriz. Hasta este punto vamos claros, profe. No sé si de pronto quisiéramos dar micrófono, que son muchos pasos a la vez. Profe Yandri. Sí, profe, tenemos por aquí a Marco Antonio, tenemos a Elber. Vamos a habilitarlos uno por uno micrófono. antes de hacer Sí, la comprobación. sí, exacto. Listo, entonces voy a habilitar aquí a Elber Martínez. Listo, Elber, ya tienes habilitado el micrófono. Cuéntanos cuál es tu pregunta. Elber Martínez. Bueno, voy a habilitarle el micrófono mientras tanto a Juan Pedro Naranjo. Listo, Juan Pedro, ¿puedes por favor realizar la pregunta en este momento? Yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Van a compartir las diapositivas con otras webconferencias? Sí, señor. Vamos a compartir las diapositivas y también la grabación. Todos los tutores, una vez tengamos todo esto, cada tutor se encarga de compartirla a cada estudiante, ¿listo? A sus estudiantes.
Gracias, solo era eso. Dale, con gusto. ¿Alguna otra preguntita? Sí, profe, tenemos por aquí a Jason Andrés Pérez. Jason, ya tienes habilitado el micrófono. ¿Pero me escucha? Sí, Sí, ahí sí. te escuchamos, Jason. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es acerca de la demostración, lo que va a resolver ahora, pero digamos por la fila que yo quiero. ¿Sí me entiende? Digamos ¿Por la hay fila que tú quieres? exacto, o sea, hay un punto que dice que habla del cálculo de la determinante utilizando como base una fila. Ah, Puede ok. ser la segunda, la tercera. Pero Ajá. cuando yo hago, digamos, en Symbolab la demostración, siempre me va a aparecer por la primera fila. Entonces, ¿cómo hago para que sea por otra fila la demostración? Ah, no te preocupes, mira, el determinante es único. O sea que sea la fila que yo utilice o la columna, después de que utilice correctamente los signos, me tiene que dar el mismo número, porque el determinante es un número que está asociado a una matriz. Entonces, simplemente no hay necesidad de mostrar todo el proceso de Symbolab donde él te muestra la primera fila, porque mucha gente va a utilizar, por ejemplo, el GeoGebra y el GeoGebra de una vez da el resultado, no muestra ni filas ni nada. Entonces, para la comprobación de GeoGebra o de Symbolab, no te azares en el sentido de que coloques el determinante. Lo importante es que te dé siempre el mismo número. O sea, no sé si estás pensando en el punto 6, que el determinante generalmente nos da Eso, un número. El exacto. número, sí, no te preocupes. Y Si el me dio el mismo determinante te número, está pero con dando, la primera fila. esos. Entonces, y tú lo hiciste, de pronto a ti te toca el D o el F y te tocó utilizar Exacto. otra columna, pero ¿qué es importante? Que el determinante te dio el mismo número. Eso es lo que Ah, vamos a revisar los tutores. No tanto como el procedimiento de las filas y las columnas, obviamente lo tienes que hacer a mano, pero en la sí. demostración del símbolo lo que nos interesa es el resultado, ¿listo? Ah, vale, muchas gracias. Dale, con gusto. Listo, profe, tenemos por aquí a Andrés Felipe Eras. Listo, Andrés Felipe, ya tienes habilitado el micrófono para realizar tu pregunta. Andrés Felipe. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches. Disculpe, es una pequeña consultica. Acá estamos explicando es sobre el método que se va a hacer de la inversa con el adjunto y el determinante. ¿También se va a explicar el de Gauss-Jordan? Sí, señor. El Gauss Jordan, Dios mediante, dentro de 8 días va a hacer esa web conferencia. Todos los tutores estaremos compartiendo con nuestros estudiantes el respectivo link donde va a ser esa web conferencia, la hora y todo, ¿listo? No se preocupen, esta vez iniciamos con la segunda parte, pero la primera parte también va a ser explicada en la siguiente web. Ah, ok, listo, vale. Muchas gracias. Dale, con gusto. ¿Alguna otra preguntita o pasamos a la demostración? Profe, por aquí tenemos a Suárez Tobar. Ya tiene habilitado el micrófono para que realice su pregunta. Buenas noches, profe. Bueno. Qué pena, es que me perdí. ¿Cómo sacamos ese -8? El determinante, el menos Correcto, 8 sí, señora. es el que está aquí, el menos 8 es el determinante. Recuerda que para hallar el determinante lo podemos hallar de muchas maneras, ¿vale? Inclusive el ejercicio 6 nos ayuda a hallar el determinante de diferentes formas. Aquí en la diapositiva como la tenemos es utilizando la primera fila, ¿listo? Entonces recuerda, tomamos fila y columna, la quitamos, este 2 tiene que ir aquí y queda este menor, ¿listo? Si lo hacemos de esta manera, ¿no? También está la regla de Sarrus. Luego, para la segunda componente tiene que ir menos. Es lo mismo, más, menos, más. ¿Listo? El determinante tiene que tener esta asociación. Entonces, aquí iría un menos de fórmula, que es el menos que está acá. ¿Y cómo lo hago? Quito la primera fila y la segunda columna. ¿Quién me sobrevive? 1, 1, mírenlo acá, menos 1 y 0. Y para la tercera columna, como el mapa de signos me dice que es más, pues coloco más. ¿Y quién queda? Fila 1, columna 3. Aquí queda el menos 3 y queda este determinante por esta matriz de 2 por 2. Ahora cuando ya tengo todo esto, que es muy similar a lo que hacemos en la de cofactores, solo que en la de cofactores cuando quitamos fila y columna no tenemos en cuenta quién queda. Aquí en el determinante sí. Entonces empezamos a multiplicar las diagonales. Menos 2 por 0 me daría 0.
menos, ¿quién? 3 por 1, 3. Y este 2 va a afectar a esto que me dé aquí. Ahora acá, menos por menos me da más, mírenlo aquí, 1 por 0, 0, y menos de fórmula, aquí quedaría menos, y obviamente más por menos me da menos, 1 por 1, 1. Menos por menos me da más, y por eso sale más 1. Finalmente, más por menos me da menos, y acá 3 por 1, 3, menos de fórmula, diagonal secundaria, menos por menos me da más, 2 por 1, 2. Luego hago, luego hago mis respectivas cuentas en esta línea, que ya está mucho más tranquila, 2, 0 menos 3, eso me da menos 3, más 1, 0 más 1 me daría 1, menos 3, 3 menos 2 me daría 1. Y aquí hago las multiplicaciones primero, más por menos me da menos, 3 por 2, 6, 1 por 1, 1, y menos 3 por 1, menos 3. Menos 6, aquí, este es negativo, sumo negativos, me da menos 9, más 1. Como tengo signos contrarios, resto y me quedo con el signo del mayor. Ahí da menos 8. ¿Sí queda claro? Correcto, profe. Muchas gracias. Dale, con mucho gusto. Profe, tenemos 4 estudiantes más con la mano levantada. Le damos, vamos a habilitar. Sí, claro, profe. Hagamos algo. Yo hago la demostración aquí en el GeoGebra y ya le damos paso a los estudiantes, como para que tengamos lo de la demostración del GeoGebra claro para los demás estudiantes. ¿Le parece? Listo, profe. Listo. Denos una espera, chicos. Ya vamos con las preguntas. Es como para cerrar un poco la web de cómo hacer la demostración y ya continuamos con las preguntas que tengan. Entonces, chicos, una vez tenemos esto, ¿cómo vamos a demostrar que mi matriz inversa quedó correcta? Entonces, nos vamos normal a abrir en nuestro... Ponemos Google normal y vamos a colocar GeoGebra clásico, ¿listo? Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, ya la vemos. Gracias. Bueno, chicos, entonces en GeoGebra clásico damos clic. ¿Y cómo vamos a hacer para decirle a GeoGebra que ingrese una matriz? Hay muchas formas, pero a mí la que me parece más clara es la siguiente. Vamos a ir a este triangulito que está, a estas 3 rayitas que tienen como un círculo y un triángulo. En la parte derecha superior, aquí hay este icono, le damos clic allí y le damos a estos 3 punticos. ¿Listo? Porque de pronto las otras funciones nos pueden crear algunos líos. Le damos a estos 3 punticos y vamos a venir acá donde dice hoja de cálculo. Aquí en la hoja de cálculo nos sale como una hoja en Excel y aquí simplemente en cualquier parte colocamos las entradas de nuestra matriz original. ¿Quién era nuestra matriz original? Esta F. Entonces vamos a colocar las entradas. Por ejemplo, la primera fila y primera columna es 2. Ay, no sé por qué lo está haciendo como si fuera un exponente. O no sé si es... Profe, a mí me pasa el mismo error, entonces yo debo utilizar el teclado que me genera la aplicación y no el del computador. Y no el del computador, gracias, profe. Perfecto. Sí, entonces vamos a utilizar este teclado para que no genere ese inconveniente. Gracias, profe Yandri. 2, el siguiente es menos 1. Ay, perdón. Aquí, menos 1. Profe, si quieres te lo voy dictando por filas. Gracias. Mejor, sí, señor. Listo. Entonces, en la primera fila tenemos... En la primera fila tenemos 2 menos 1 menos 3. Menos 3 la siguiente. Utilizamos el teclado. Listo, profe. Segunda fila. 1 menos 2, 1. Menos 2 y 1. Ajá. Menos 1. Tercera 3, fila. Menos 1, 3. 0. 0. Gracias, profe. Entonces, chicos, una vez ingresamos aquí las componentes de nuestra matriz, seleccionamos y le damos clic derecho. Al darle clic derecho, acá dice una opción crea. Entonces, le voy a decir que cree, por favor, la matriz. Y él va a crear aquí mi matriz. Muy importante, ¿cómo la llamó? M1. ¿Listo? Ahora, ¿yo cómo voy a demostrar lo del determinante? Que muchas personas preguntaron lo del determinante. Voy a hacerlo aquí, pero en este ejercicio no es necesario. Aunque sí es bueno que lo dejen para que sepan que van bien, ¿listo? Entonces le voy a decir que por favor... Ay, Dios, no sé qué está pasando. No sé si porque comparto pantalla, pero no me quiere dejar escribir tampoco. No, profe, también tienes que utilizar ahí el teclado en la opción de ABC. A mí también me está pasando eso con GeoGebra. Pues.
Chicos, de pronto esto es porque estamos grabando y pues presentando esta web, pero ustedes cuando lo trabajen, porque nosotros lo hemos hecho también, gracias, profe, por todas las sugerencias importantísimas, ustedes cuando lo hagan, esto no va a pasar, ¿listo? Simplemente con su teclado lo pueden hacer. Entonces le vamos a escribir determinante, ¿de quién? De ter, y él ya sabe determinante y me dice matriz. ¿Y quién es mi matriz? ¿Cómo la llamó él? M1. Entonces es importante colocarle M y obviamente como él la llama M1 para no tener líos. ¿Cuánto le está dando? -8. Aquí ya estoy demostrando que mi determinante quedó correcto. Ahora, nos falta demostrar la inversa. Entonces, atención. Para la inversa, me va a tocar volver a tomar acá el teclado, inversa. Mire, le doy inver y ella me dice inversa ¿de quién? De la matriz. ¿Cuál matriz? M1. ¿Listo? Uy, otra vez no me... M y acá M1. Y simplemente le doy, pero ¿qué va a pasar? Resulta que nos está dando la inversa de una manera de decimales. ¿Qué puedo hacer en mi tarea? Una vez llegado a este punto, divido solamente al final, chicos. Cuando ya tengo mis fracciones, las divido y aproximadamente me da esto. ¿Listo? Entonces dejo ahí la matriz con las aproximaciones. Pero otra forma para yo verla de forma de fracción, le doy acá donde están estas 3 rayitas con la figura y le digo en estos 3 punticos que por favor halle el cálculo simbólico. Le doy aquí clic, cálculo simbólico. Vamos a ver porque como no nos está dejando, me toca otra vez con el teclado, escribir inversa. Inversa. Entonces le escribo ahí, ¿inversa de quién? De M1. M1. Y aquí le doy Enter y miren que ya puedo obtener mi matriz con todas las fracciones. Me queda mucho más bonita de esta manera si lo quieren hacer así. Pero si no, si ustedes la van a dejar, le van a demostrar a su tutor que esta es la inversa, pues entonces, ¿qué deben hacer? Empezar a dividir cada uno de estos y colocarlos aproximadamente. ¿Por qué no nos gustan a nosotros las fracciones? Perdón, los decimales. Porque cuando dividamos lo más probable es que no sea exacto. Entonces nos toca hacer unas aproximaciones para que nos den exacto. Más bien trabajamos con el cálculo simbólico y nos da aquí perfectamente la matriz con cada entrada en forma racional. Miren, 3 octavos, 9 octavos, 7 octavos. Ahora, ¿cómo yo demuestro que realmente esta es la inversa, lo que habíamos dicho? Yo le puedo decir a GeoGebra que por favor, él llama a esta M2, lo voy a hacer aquí, M2, que por favor multiplique M1 con M2 y me tiene que dar, ¿quién? La identidad, porque eso es lo que hace una inversa. Entonces vamos a decirle que por favor, esto es como para comprobar para nosotros, ¿listo? Vamos a ver si nos la toma porque a veces GeoGebra es muy resabiado. M1 por M2, vamos a ver si toma el producto de matrices de esta manera y mírenlo. 1, 1, 1, me da la identidad. Por eso sé que la que acabo de hallar es la inversa. Y acá la podemos ver de forma, con sus coeficientes, con sus entradas, perdón, de forma fraccionaria, que yo creo que queda un poco más claro de esta forma. Entonces queda, ahora sí yo creo, profe, que sería pertinente dar micrófono. Aquí pues obviamente estamos con el ejemplo, la matriz, la inversa. Y acá cuando dividimos, vemos que también la podemos mostrar en forma decimal y es como la de GeoGebra. Listo, profe. Entonces tenemos por aquí preguntas. Le habilito en este momento el micrófono a Useche Schneider. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Buenas señor. noches. Discúlpeme, no, mi pregunta era sobre la comprobación o hacer, calcular el determinante con el método de Gauss-Jordan porque el ejercicio 5 lo pide como primera medida, que es determinar la matriz inversa utilizando el algoritmo de eliminación de Gauss-Jordan. La Pero inversa. sí, Recordemos señora. que para esa vamos a tener una web conferencia dentro de 8 días, ¿listo? Ahí les van a explicar cómo hallar la inversa con método de Gauss-Jordan. Pero la demostración va a ser exactamente la misma. Van a ingresar la matriz a GeoGebra y le van a decir que hay el determinante. GeoGebra simplemente va a dar el resultado, ¿listo? Vale, muchas gracias. Entonces la Vale, otra con semana gusto. es. Gracias, mi gentil. Mucho gusto. Listo, en este momento he habilitado el micrófono para Jesús Rodríguez.
Mateo de Jesús, ya tienes habilitado tu micrófono, puedes realizar la pregunta. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí, Mateo, buenas noches. Ok, gracias. Mi pregunta es con respecto a la regla de Sarrus, donde me dice que debo duplicar las dos primeras filas o columnas de la matriz. Mi pregunta es, ¿qué regla debo tener en cuenta al decidir si voy a duplicar filas o columnas? ¿O puedo hacerlo como yo prefiera? Da igual, tú puedes hacerlo con filas o columnas, ¿listo? No hay problema. A mí particularmente me gusta mucho más duplicando las dos filas, porque la flecha se me hace más clara. Pero si tú quieres duplicar las dos columnas, igual, mira, ahí tienes los pasos amarillitos, son las primeras que se hacen, y luego las moradas, que son las que se restan. Pero da igual, el de determinante por método de Sarrus, sea que sean las dos filas que se dupliquen a las dos columnas. Lo importante saber es que son las dos filas primeras o las dos columnas primeras. Ahí sí no puedo ir escogiendo cualquier fila o cualquier columna. Y tienen que ir en ese orden, ¿listo? ¿Listo? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Un momento, Cindy Ayana Forero tiene habilitado el micrófono para realizar la pregunta. Profe, una cosita. Ahora sí nos puedes mostrar en Symbolat cómo mirar lo de la determinante para ver si nos queda bien o no. Claro, si de pronto no quieren utilizar GeoGebra, les gusta más Symbolat, entonces primera situación, pues vamos a entrar allá, entonces vamos para allá, Google, y vamos a colocar Symbolat. Ay, es que no sé por qué, está como, no, a veces casi no da bien el... Vamos a colocar aquí el calculador a paso. ¿Listo? Qué pena si nos demoramos un poquitico, es que no funciona muy bien. Cuando ustedes lleguen aquí, chicos, acá hay como el icono de las matrices. Le damos clic y aquí nos dice que coloquemos el tamaño. Entonces vamos a colocar una 3×3 porque así nuestro ejercicio va a ser de 3×3. Profe Yandris, ¿me puedes de pronto volver a dar las filas y las filas de la matriz? Sí, señora, nuevamente te los dicto por filas. La primera fila tiene 2, -1, -3. -3, ajá. La siguiente. Segunda fila, 1, -2, 1. Ajá, ¿y la otra? -1, 3, 0. 3, 0. Bueno, chicos, si quieren, ustedes la ponen allí y le dan Enter. Al darle Enter, él hace muchas cosas, ¿no? Pero yo lo que quiero es el determinante. Entonces, acá me está diciendo que le escriba dep, o le puedo colocar ahí la palabra, pero pues sabiendo que acá está la función, le puedo decir que haya el determinante de esa matriz. Y él simplemente me dice que es -8, me da algunos pasos, como nos decía el compañero, que lo hace con la primera fila. Pero no es necesario, chicos, tanto que ustedes vean los pasos, o sea, es importante, claro, y obviamente el que le tocó la primera fila lo va a saber directamente, pero recordemos que si yo utilizo la segunda fila, por ejemplo, entonces ya sería 1, pero negativo, porque el mapa de signos me dice que aquí va negativo, aquí va positivo y aquí va negativo, entonces sería 1 y obviamente tengo que quitar fila, columna y mirar los determinantes pequeños, 1, -2 y 1, eso irían aquí con signos negativos y los determinantes pequeños. Pero ustedes cuando nos piden que demostremos con el programa, es simplemente tomarle pantallazo aquí donde dice -8. No hay necesidad de tomar pantallazo a todo esto. No sé si ahí aclaro tu duda. Sí, profe, ya quedó Dale, claro. Gracias. dale, mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, por aquí tenemos una última manito levantada de Suárez Tobar. Ya tienes el micrófono habilitado. Profe, yo tengo, qué pena. O sea, depende cómo se escojan, digamos, si son la primera fila, segunda fila o tercera fila, el determinante cambiará. Sí, no, el determinante siempre va a ser el mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber, siempre tengan esto en su mente, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. El mapa de signos los va a guiar. Entonces, si yo quiero hallar el determinante, por ejemplo, con la segunda fila, entonces ya sé que voy a quitar esta y voy a quitar esta y me sobrevive 1. Yo digo 1, pero tiene que ser como negativo.
¿vale? Y aquí el determinante de quién queda, de estas que están acá, ¿vale? Luego sigue más, ¿por qué? Porque el mapa de signos me dice más. ¿Y quién es el que va en la segunda fila y en la segunda columna? Segunda fila y segunda columna, ¿quién queda aquí? 3. Y tendría que hallar el determinante de estas que quedan aquí, de esta matriz reducida. Luego viene con menos y vamos a quitar fila y columna. Quitamos fila y columna, y ¿quién sobrevive aquí? -2. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque es menos del mapa y -2 del coeficiente. Y tengo que hallar el determinante de 8, 4, -2 y 0. Y ya cuando yo haga mis respectivos procedimientos, el determinante es un número único, chicos. No va a cambiar la matriz, ¿vale? Entonces no importa de cierta manera cuál fila o cuál columna yo tome para hallar el determinante, siempre y cuando respete este mapa de signos. No sé si haya claro tu duda. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, profe, esa es la última manito que teníamos levantada. Hemos terminado las... nos acaba de resultar una manito más. Vamos a quitar el micrófono a Juliet Paola Padilla. Ya puedes hacer tu pregunta. Hola, buenas noches para todos. Tengo una pregunta. Sí, buenas noches. Yo sé hacer el procedimiento, pero a la hora de comprobar si lo tenemos bueno, debemos mostrar un pantallazo, o sea, de GeoGebra o sea, del otro programa. Exactamente. Cualquiera. Tú eliges con el que más te sientas cómoda. Y es un pantallazo del resultado. No tiene que ser un pantallazo con fórmulas y eso, porque eso tú lo vas a hacer a mano. O sea, no debe ser un pantallazo del procedimiento, porque ese procedimiento lo voy a hacer yo y sí lo voy a presentar en el trabajo. Solamente Exacto. un pantallazo de la respuesta del determinante, podría decirse. Exacto. Por ejemplo, mira, nosotros aquí ya hicimos todos los cálculos. Esto ustedes lo que hacen, lo hacen en el editor de ecuaciones. Y cuando ustedes ya tengan esto, miren cómo es la demostración en GeoGebra. Ponen un pantallazo de cuál es la matriz y de cuál es la inversa. Inclusive aquí hicimos la inversa. Acá yo le puedo meter en la última entrada determinante y dejo ahí todo. Y es el pantallazo. Esa es la demostración. No tienen que hacer nada más. Ya sea con GeoGebra o ya sea con Symbolab. Ah, ok. Muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno. Última pregunta, ahora sí, para cerrar, de Miguel Cubides. Ya tienes habilitado el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Hola, Miguel, sí. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Profe, una pregunta. O sea, eso del ejercicio 5, pero allí nos va a quedar faltando determinar la inversa utilizando el algoritmo de Gauss-Jordan, ¿sí dice? O sea, todo el procedimiento es para determinar la matriz inversa por medio del cálculo de matriz adjunta y determinante. Exacto. Todo esto pero ahí que nos hemos queda, visto, digamos, faltando el literal B, el literal A del ejercicio 5. de Gauss-Jordan, que ese lo vamos a ver dentro de 8 días, ¿listo? Ah, listo. Sí, porque yo trataba y yo, pero no lo encuentro. Ah, listo, profe, muchas gracias. Dale, con muchísimo gusto. Listo, profe. Ahora sí, con él terminamos las manitos levantadas. Ya no tenemos más preguntas. Perfecto, profe. Muchas gracias a todos los que han venido. Muchas gracias, profe Yandri, también por toda la dirección, y gracias a todos los estudiantes. Cualquier duda que tengan, recuerden que pueden escribir cada uno a su respectivo tutor y estamos atentos a lo que necesiten. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos por su asistencia y quedamos atentos a cualquier duda que se les presente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, Mercedes, ¿pasa el link de asistencia? No, aquí no hay link de asistencia, ¿listo? No se preocupen por esa parte, ¿vale? Es en los IPAs, con cada tutor, ¿vale? Ah, ok, pensaba que este era el CIPAS. Esta es la web, dale, tranquilo. Eso haré, muchas gracias. Dale, con Feliz mucho noche, gusto. feliz fin de semana. Feliz noche.
Bueno, chicos, vamos a dejar de grabar. Muchas gracias a todos nuevamente. Feliz noche y que estén muy bien.